Todo esto comienza el 18 de julio del 36 con la sublevación por parte del ejército fascista, de los militares africanistas, apoyados, faltaría más, por la jerarquía eclesiástica y por la burguesía más pudiente, los terratenientes, etc. Lo que ellos pensaban que iba a ser pues, un nuevo golpe de Estado fácil, aquella vez pues, se vio un poco truncado pues, por la organización, sobre todo de las masas obreras, tanto por parte de la UGT como por parte de la CNT, ¿no? Sindicatos socialista y anarquista, y que les quitaron varias de lo que ellos consideraban plazas fuertes, ¿no? Perdieron Barcelona, perdieron Madrid, conquistaron X partes. Desde ese mismo día, donde sí consiguieron gobernar los fascistas o empezar a meter sus tropas, empezó gente a echarse al monte. Las primeras salidas masivas al monte fueron tanto en Galicia como en la zona de Huelva. En la zona de Huelva estaba la zona minera de Río Tinto, con una fuerte masa obrera bastante politizada, y allí se echaron miles de personas al monte. Se echaron tanto los obreros como sus familias. Primero intentaron ir a Sevilla para intentar que Queipo de Llana no la conquistara, no lo consiguieron. Se volvieron a las sierras de Huelva. Allí hicieron unos grupos bastante potentes de guerrilla. No solo eran huidos que se defendían, sino que eran grupos que atacaban. En agosto del 37 los fascistas tuvieron que volver a declarar la zona de Zalamea como zona de guerra, y estuvieron hasta finales del 38 en activo grupos bastante potentes de guerrilla. Parte de estos consiguieron pasar a la zona republicana en diversas columnas, y los demás, a base de ataques aéreos y así, fueron exterminados. La siguiente subida masiva al monte fue en octubre del 37 con la caída del Frente Norte. Entonces, mucha gente, tanto de Cantabria como de Asturias como de Galicia, unos intentaron pasarse a zona republicana, otros se escondieron en sus pueblos, y otros directamente, viendo lo que estaba pasando en las zonas en las que ya gobernaban los fascistas, se echaron al monte vista la represión, ¿no? Bueno, finales del 38, principios del 39, la República está perdiendo la guerra. Empieza un éxodo masivo hacia la frontera, hacia Francia. De Francia nos separa la gran barrera que son los Pirineos. Esta época era invierno, ahora no sé si alguno sois montañero o montañera, sigue suponiendo una dificultad ahora con todo este material y todas estas ventajas modernas cruzar los Pirineos. Pues imaginaros en aquella época, que además nevaba mucho más, los inviernos eran duros, etc. A eso acompañarle pues el hambre, el miedo, las enfermedades y todo lo que lleva una guerra, ¿no? Más o menos se cree que en los primeros meses del 39 se acumularon en las fronteras cerca de 500.000 republicanos, ¿no? ¿Qué les ofreció el gobierno de Francia? El gobierno de Francia supuestamente era del Frente Popular, un gobierno medianamente socialista, medianamente aliado de la República. Lo primero que hizo fue cerrar las fronteras para que no pasaran. Se vio desbordado por la afluencia de exiliados del sur, ¿no? Lo que aprovecharon por otro lado también la aviación fascista, tanto para bombardear como para ametrallar columnas, no solo militares sino también civiles. A mediados del 39 el gobierno francés se decidió a abrir las fronteras para que empezaran a pasar, desarmó a los militares, pero la bienvenida que se les dio a los exiliados españoles pues distó bastante de ser aquello que esperaban de un supuesto aliado, ¿no? Los metieron en campos supuestamente de acogida, pero que básicamente eran campos de prisioneros o de concentración. Por aquella época los campos eran básicamente unas alambradas y vigilantes, no había nada más. No había letrinas, no había cocinas, no había nada. Como veis, bueno, se empezaron a apañar con los medios que tenían, pues sus mantas, sus cosas, un poco lo que tenían. Esto es invierno. La costa sur de Francia, la Tramontana, bueno, un montón de gente venían débiles, eran los derrotados de una guerra, un montón de gente palmó por enfermedades, por malnutrición, por todo, ¿no? Esto es un poco el hospedaje que dio el gobierno del Frente Popular francés a los republicanos españoles. Pues ya veis, la arena por debajo y una manta que traía el republicano por encima. Esto después va a traer un poco de cola a la hora de la resistencia, dado el trato recibido, ¿no?
Esto ya es cuando empiezan a mejorar un poco los campos. Pues ya veis la intimidad y todo. Todo lo que veis aquí construido lo construyeron los propios republicanos. Los franceses básicamente se dedicaron a poner en unos campos gendarmes, en otros spahis, que era la guardia senegalesa. Básicamente tanto unos como otros trataron igual de mal a los exiliados. Y vaya, la cosa empezó a cambiar un poco cuando los franceses vieron que Alemania se les venía encima. Alemania iba conquistando países por Europa y Francia estaba en el punto de mira. Entonces decidieron que esa cantidad de gente que no sabía muy bien qué hacer con ella la iban a meter en compañías de trabajadores y las dedicaron, por un lado, a reforzar sus fronteras, tanto con Italia como con Alemania, ¿no? Los países que iban a ser el enemigo, como a la mayoría de industrias de guerra para reforzar la maquinaria bélica francesa, que básicamente era una maquinaria bastante anticuada. Una vez Alemania decidió entrar en Francia, el ejército francés les duró 40 días a los alemanes. Bueno, aquí también entra, bueno, por un lado, lo que son las estrellitas, son lo que son los campos de concentración donde estuvieron los republicanos españoles, y las zonas negras es básicamente las zonas a donde se mandaron a las compañías de trabajadores, ¿no? Que eran esos republicanos sacados de los campos de concentración. Otra salida que se les dio a los republicanos españoles, muchas veces al llegar a la frontera, era te devolvemos a España o te unes a la Legión extranjera francesa. Hubo mucha gente que no quería volver para nada ante el régimen de Franco y se unió a la Legión extranjera francesa. Los veremos dentro de un rato. Y otros tantos pues que volvieron. Es decir, eso, que de los 500.000 que pasaron, rápidamente se redujeron a menos de 200.000, entre unas cosas y otras. Bueno, una vez entran los alemanes en Francia, lo primero que va a haber es una cosa curiosa. Porque empieza a desarrollarse una incipiente resistencia, pero por un lado los comunistas, la URSS tiene un pacto de no agresión con Alemania. Entonces los comunistas supuestamente son aliados de los alemanes y no pueden tomar parte en la resistencia, por lo menos los mandos oficiales. Y por otro lado, dentro de la órbita anarquista, la CNT, o más o menos algunos de los capitostes de la CNT, ante el maltrato recibido en Francia, se dictan unas... se dictan como no unas normas, pero se les dice a la militancia que no entren a formar parte de la resistencia francesa, o que si entren a formar parte, que entren simplemente como grupos de saboteadores, no como grupos de ataque ante las tropas alemanas, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas en las que se van a meter masivamente los refugiados españoles es en las redes de evasión. Una vez empieza la guerra en Francia y empieza la represión brutal por parte de los alemanes, de la Gestapo, etcétera, pues hay que empezar a sacar tanto a gente perseguida por su actividad política, como a los judíos por ser judíos, a ciertos políticos, y sobre todo hay que sacar a los pilotos aliados que van cayendo en territorio ocupado por los alemanes. Es mucho más fácil construir un avión nuevo que entrenar un piloto nuevo. Entonces, sacar a cualquier piloto era un pequeño tesoro. Empiezan a crearse redes de evasión, ¿no?, por toda Francia. Básicamente las crean tanto el MI5, que es el servicio secreto inglés, como el servicio secreto francés. Empieza a haber algunas redes que destacan, entre ellas, por ejemplo, va a ser la Path O'Leary, que aquí la conocemos como Red Ponzán. La Red Ponzán es formada por los ingleses, pero la va a dirigir un anarquista, que es Francisco Ponzán, que ya se destacó en el Consejo de Aragón y que tenía muchos contactos con los guerrilleros españoles del ejército republicano. Y con libertarios que él conocía va a hacer una red que va a funcionar hasta el 44, que va a sacar a cerca de 3.000 personas por los Pirineos, que va a tener una antena marítima para sacarlos tanto por mar como por tierra, y que va a ser de las más importantes. Bueno, aparte los libertarios, aparte de la red Ponzán, que va a ser como la más conocida, van a estar integrados en la red Monique, en la USO, o pequeñas redes autónomas de 1, 2, 3 personas que vivían quizás en masías de los Pirineos y que se dedicaron a pasar gente, sobre todo hacia el sur, algunos hacia el norte, ¿no?, según la represión en los lados. Pero decir que todos los partidos y sindicatos tuvieron sus redes, ¿no? El POUM, la más importante que tuvo, fue la PEPLAIN, el PNV, la Comet, el Partido Comunista, la que más se oye es la JACS, y el Front Nacional de Cataluña, la Red Maurice. Perdón, ¿el POUM quién has dicho? El POUM, la PEPLAIN.
Bueno, este es Francisco Ponzán, una foto de cuando estaba en el Consejo de Aragón. A Francisco Ponzán lo cogieron los gendarmes en el 43. La Gestapo no lo localizó hasta el 44 y cuando ya estaba medio liberado el sur de Francia, vaciaron cárceles y tanto a Ponzán como a otros 60 miembros, tanto de la resistencia como de otras cosas, los quemaron cerca de Toulouse. Bueno, la resistencia empezó, los primeros actos de resistencia son del invierno del 40 al 41. Al principio básicamente eran, pues por ejemplo, pintadas, panfletos y sabotajes industriales. Y hasta el año 42 nos empezaron los ataques contra las fuerzas de ocupación. En el año 42 los dos primeros ataques fueron 2 acuchillamientos de oficiales alemanes, uno en París y otro en Toulouse. Esto es un chantier, es una explotación maderera que se crearon sobre todo en los Pirineos y que con la excusa de ser centros madereros fueron verdaderas escuelas de guerrilleros y de gente que estaba perseguida tanto por la Gestapo como por las fuerzas de Vichy, ¿no? Que eran más o menos, bueno, Francia se dividió, hubo una zona ocupada por los alemanes y hubo una zona que más o menos fue la zona libre, pero que lo gobernaban los fascistas franceses liderados por el mariscal Pétain. Después acabó siendo todo zona alemana, pero bueno, esto eran campamentos en los Pirineos para eso, donde supuestamente se cortaba leña, pero que fueron escuelas guerrilleras, básicamente organizados por el Partido Comunista. A partir del 44, una vez los aliados han desembarcado tanto en Italia y se prevé el desembarco en Normandía o en el norte de Francia, a la resistencia se le dan se les pasa nota de que una vez se desembarque en el norte ellos tienen que intentar por todos los medios retrasar la llegada de los refuerzos alemanes a las zonas de conflicto, ¿no? Este es el grupo de Pinocho, que es parte de los guerrilleros españoles. Bueno, deshicieron toda la red ferroviaria de Francia, porque aparte los ferrocarriles franceses estaban bastante involucrados en la resistencia, cortaron un montón de carreteras y la verdad es que retrasaron todo lo posible la llegada de los refuerzos a tiempo a las zonas de conflicto. Una vez los aliados vieron que la resistencia francesa estaba jugando un papel bastante importante en la guerra en Francia, se dedicaron a enviar parachutajes, que es... ellos cargaban aviones tanto con armas, como con medicinas, como con equipos de radio, como con X cosas, básicamente para la resistencia francesa. Y hubo bastantes grupos españoles que se dedicaron y se especializaron en robar todos estos envíos que iban para la resistencia francesa, para los resistentes españoles, primero para utilizarlos contra los nazis y después para ir pasando hacia el sur, ¿no? Para cruzar la frontera y emplearlos contra el franquismo. Bueno, esto es un grupo de guerrilleros españoles en la toma de una base aérea en Annecy, en agosto del 44. Y ahora os voy a hablar, bueno, básicamente, como en muchas de las cosas, los comunistas formaron como cúpulas y parece que toda la resistencia era comunista. Sí que ellos gobernaban las cúpulas y que tanto el Partido Comunista francés como el español fueron los que más involucraron, pero hubo mucha gente de diferentes ideologías metida en la resistencia. Los anarquistas empezaron a reorganizarse en el macizo central, sobre todo el primer grupo fue en la presa del Águila, que es esta foto. Ahí empezaron a reorganizar tanto la CNT como los primeros grupos de partisanos anarquistas, básicamente. Este es el grupo de la presa del Águila. Este es otro grupo básicamente anarquista también, es el grupo Bidon 5, actuaban en l'Ariège, que es como la parte que es la Cataluña Norte, ¿no? Esto es el Batallón Libertad. Bueno, una vez ya en agosto del 44, el sur de Francia está liberado, básicamente por los grupos de guerrilleros españoles. El Partido Comunista organizó la UNE, que supuestamente era una organización unitaria, pero dirigida por ellos, aunque sí que había tanto libertarios como socialistas, como republicanos, etc. Hace un llamamiento a todas las guerrillas para que bajen hasta los Pirineos con la intención de cruzar la frontera y pasar al Estado, ¿no? Parte de los grupos libertarios que funcionaban de forma autónoma o parte de los libertarios que estaban metidos en las guerrillas francesas o en las guerrillas de UNE
deciden no seguir bajo la tutela comunista y forman el Batallón Libertad o Batallón Santos por el nombre del que los comandaba. El ejército francés los hace unidad militar, o sea, los incorpora dentro del ejército y los manda a la zona de Burdeos a acabar con las últimas bolsas alemanas. En este batallón, por ejemplo, estará Ramón Vila y algunos de los anarquistas conocidos, y estarán en funcionamiento hasta mayo del 45. Esto es una de las fotos conocidas, esto es la famosa 9 en su entrada en París. La novena compañía era una compañía formada íntegramente por exiliados españoles. Venían desde Francia, desde África, con la segunda blindada de Leclerc, que era la única unidad francesa que actuó en el ejército aliado. Desembarcaron en Normandía, después hubo una pequeña carrera a ver quién entraba primero en París, porque en agosto del 44 la resistencia en París libera París, ¿no? Pero no tiene la fuerza suficiente para mantenerlo, porque el ejército alemán no se ha retirado. Entonces hacen un llamamiento para que los aliados entren. Hay una pequeña carrera entre americanos y franceses y al final la primera unidad que entra en París es la 9, la compañía de los republicanos españoles. Da la casualidad que en la plaza del Ayuntamiento de París se encuentran parte de la 9, que muchos de sus integrantes provienen de la columna de Urrutia o de la 26 División, y resulta que parte de los maquis que están en esa misma plaza son también antiguos combatientes de la columna de Urrutia. Entonces, algunos de los oficiales, como conocen a los compañeros de la guerrilla, les proponen un plan. Les proponen añadir un semi-oruga de estos adicional a la novena compañía, que vaya en retaguardia y que se dedique básicamente a conseguir armas. A conseguir armas para enviar a la CNT a París o para hacer depósitos para posteriormente pasar al Estado. Este semi-oruga va a actuar durante 3 meses con la novena hasta llegar a entrar en combate y estarán a punto de ser condecorados, pero claro, eran 6 guerrilleros que no constaban como militares, un vehículo que no constaba como nada y ya empezaba a crear problemas oficiales. Entonces al final se retiran, pero vaya, hacen 3 envíos a París y crean bastantes depósitos de armas que serán utilizados después una vez se cruce la Muga. Bueno, llegamos a las invasiones del verano del 44. Se juntan varios miles de guerrilleros españoles en la frontera, básicamente organizados por Unión Nacional, dirigida por el Partido Comunista. Van a empezar a pasar partidas guerrilleras a lo largo de toda la frontera para despistar el objetivo principal. El objetivo principal es el Valle de Arán. Me imagino que lo conocéis, es la única zona que es cara norte es la única zona del Estado español que es cara norte del Pirineo. En aquella época el túnel de Viella estaba en construcción, no estaba operativo, entonces solo se podía pasar por el puerto de la Bonaigua. Es un puerto que está a más de 2000 metros, que suele cortar la nieve. La historia era conquistar el Valle de Arán, poner un gobierno provisional republicano, contener al ejército franquista en el puerto de la Bonaigua e intentar hacer que los aliados se metieran en el Estado, ¿no? ya que los republicanos les habían ayudado no solo con la resistencia tanto en Rusia como en Francia, sino que habían estado integrados en varias unidades militares. Bueno, la historia es que van a entrar unos 3000 guerrilleros, van a hacer un movimiento de pinza para intentar conquistar Viella. Se van a conquistar muchos pueblos del Valle de Arán, no se va a poder conquistar Viella, básicamente porque esta gente siempre había actuado en pequeños grupos, en forma de guerrilla, no habían actuado como ejército profesional, no tenían armamento pesado para actuar como ejército profesional y enfrentarse a un ejército con armamento pesado. Entonces tanto la Guardia Civil como los militares se van a retirar hasta Viella, ahí se van a fortificar. Y bueno, López Tobar, que era el mando que tenía que estaba encargado de toda la operación, viendo que ni por un lado se ha conseguido cortar el puerto de la Bonaigua, ni ha llegado la nieve que ayude a cortarlo, y que no han conseguido desalojar el Valle de Arán, va a dar la orden de retirada, una orden de retirada que después se atribuirá a Carrillo. Pero bueno, la historia igual buena de esto, pues que no va a haber muchas víctimas mortales, no va a haber demasiados prisioneros, y la cosa buena es que buena parte de los grupos
muchos van a volver a Francia, pero una buena parte de ellos va a seguir rumbo sur y va a tomar contacto con las partidas de huidos que funcionaban en diversas sierras del Estado español, ¿no? Bueno, ya pasamos a lo que es el interior de la península. En el interior hubo diversas formas de guerrilla. Por un lado hubo la zona de Cataluña y de Aragón, que era una guerrilla diferente a la del resto del Estado, básicamente porque estaban al lado de la frontera. O sea, eran grupos que vivían en Francia, estaban muy bien armados porque tenían armamento de la resistencia francesa, preparaban sus golpes, pasaban sobre todo a Cataluña y a Barcelona, los realizaban y se volvían a la relativa seguridad de Francia, ¿no? En el resto del Estado eso no pasaba. No se podía pasar a Portugal porque Portugal mandaba Salazar, que era otro general fascista, y grupos que intentaron pasar fueron básicamente exterminados. El paso hacia Marruecos y Argelia era bastante difícil. Y bueno, aparte también hubo otro tipo de diferencia, como puede ser, hubo guerrilla rural y guerrilla urbana, ¿no? Este es el grupo de facerías. Guerrilla urbana hubo en ciertos sitios, la más importante fue en Barcelona. Duró hasta el año 60 con la muerte del grupo con la muerte del Kiko. En Barcelona bueno, la guerrilla fue predominantemente anarquista. Hubo algunos grupos que funcionaron con base fija en Barcelona, pero la mayoría funcionaban desde Francia y pasaban. Aunque también hubo durante unos años guerrilla comunista. Aparte de Barcelona, hubo guerrilla urbana en Madrid. En Madrid la guerrilla urbana fue básicamente comunista. Funcionaron los cazadores de ciudad. Allí el Partido Comunista envió a gente que se había distinguido bastante en la resistencia francesa, como pudo ser Vitini o Cristino García. Fueron guerrilleros bastante conocidos. Básicamente, por parte de los propios comunistas se acusó a Carrillo de quitarse competencia, mandando a la gente que más se había distinguido a morir a las sierras o a las ciudades españolas. Y por parte de los libertarios en Madrid no hubo partidas estables, lo que sí hubo fue varios intentos de acabar con el caudillo en la capital, ¿no? Aparte de Madrid y Barcelona hubo guerrilla urbana en Granada. El grupo más conocido fue el de los hermanos Quero, que aquí salen 3 de ellos. Este grupo funcionó hasta 1947, eran de tendencia anarquista, como la gran mayoría de los grupos que actuaron en Granada. En Granada actuó también el grupo de Antonio Raya, que también era libertario. Actuó el grupo de Antonio de Güéjar, que ellos eran comunistas, que acabaron integrados en la partida de los Quero. Y actuó el grupo del Niño de la Inés, que también era libertario. Hubo guerrilla urbana también en Valencia, formada sobre todo por gente de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, de tendencia comunista. Hubo un pequeño grupo anarquista, pero de muy escasa duración. Y hubo guerrilla urbana en León. En León la guerrilla urbana fue este hombre. Este hombre es Manuel Ramos. Este hombre era un sindicalista de la CNT que cuando se pasó a Francia y se metió en la resistencia francesa se hizo del PCE. Volvió en el 45 como parte del Partido Comunista a intentar integrar las partidas del norte de León dentro de una agrupación, no lo consiguió, se pasó a la capital y estuvo 2 años y medio funcionando y haciendo un montón de sabotajes, atentados, etcétera, tanto en la capital como en los pueblos de alrededor, creando una alarma social bastante bestia. Y lo mejor que consiguió este hombre fue, aparte de crear esa alarma social, que no lo pillaron y consiguió volver a Francia. Bueno, pasamos a lo que fue la mayor parte de la guerrilla en el Estado. Estas son las zonas básicamente donde más afluencia guerrillera hubo. Falta la zona de Cataluña, porque no sé muy bien por qué a veces en los mapas no sale, pero bueno. Tuvo mayor duración que la guerrilla urbana y tuvo sobre todo mucha más afluencia de gente. Por cada grupo que había de guerrilla urbana hubo 10 o 15 de guerrilla rural. Pues voy a hablar un poco ahora de lo que era básicamente la vida en la sierra. Bueno, hasta el 44 sobre todo eran partidas, por un lado familiares o de afinidad ideológica o de conocidos de pueblo, etcétera. Partidas básicamente pequeñas que funcionaban en los alrededores de su lugar de origen, ¿no? Después, una vez empiezan a mandar cuadros el Partido Comunista en el 44, intentan agrupar estas partidas y hacer agrupaciones más grandes.
Pero bueno, la historia es que siempre se va a intentar funcionar en grupos pequeños, básicamente porque es mucho más fácil esconderse, un grupo de 6 o 8 personas que un grupo de 50, y es mucho más fácil aprovisionarse también. Como esta gente no puede pasar a Francia ni a Portugal ni a ningún lado, lo que les va a hacer perdurar en el monte va a ser sobre todo la movilidad, el no tener una base fija, el andar como locos. Se va a andar siempre de noche, se va a andar siempre en fila india, siempre con 1 o 2 personas en avanzadilla unos cuantos metros, porque la Guardia Civil o las contrapartidas solía hacer emboscadas o tenía postaderos para pillarlos. Se evitaban las zonas de sembrados o de hierba alta porque una columna de gente andando por el mismo lado deja rastro. Si había rocío, se dejaba un par de horas antes de amanecer de andar. Si había nieve, no se andaba por los rastros evidentes que deja. La niebla, aunque parece que es una muy buena cobertura, también intentaba evitarse porque la niebla, cuando lo decide, se va. Y si estás en un llano despejado y se va la niebla, la cagas. Entonces se intentaba evitar lo más posible. Después se intentaban evitar tanto pueblos como caseríos, masías, cortijos, etcétera, básicamente por los perros. Los perros ladran. El primer perro ladra, el siguiente perro ladra y al final tienes un escándalo. Intentaban evitarse. Si no se podían evitar, normalmente solían llevar azucarillos o algunas golosinas para intentar hacerse amigos de los perros. Los perros que no colaboraban eran eliminados. Y después estaba el tema de los puentes. Los puentes era el punto que siempre vigilaba la Guardia Civil. Claro, por el sur hay muchos ríos que se secan en verano o muchos ríos con poco caudal, que no hay problema. Pero los ríos gordos es una movida pasarlos. Si controlas los puentes, controlas un montón de zona. Entonces, las partidas cuando llegaban a un puente se podían estar 24 o 36 horas controlando el puente a ver si veían la luz de un cigarro, cualquier movimiento que delatara que estaba la Guardia Civil allí, ¿no? Si no se veía movimiento, se cruzaba, con las consecuencias que ello trajeran. A veces eran pillados, otras veces liberaban porque no estaban. Si no, se intentaban buscar vados o se intentaban robar barcas. Bueno, la comida. La comida se conseguía de 2 maneras, básicamente. La primera y más importante la proporcionaban los enlaces. Los enlaces empezaron siendo familiares, amigos o gente ideológicamente afín a esas partidas guerrilleras, ¿no? Los enlaces básicamente fueron los ojos, los oídos, los informadores y los que hicieron que la guerrilla superviviera. Cuando la Guardia Civil se dio cuenta que si eliminaba los enlaces la guerrilla desaparecía, se dedicaron a masacrar enlaces y la guerrilla acabó desapareciendo. En los enlaces, hay que destacar que entre un 30 y un 40% de los enlaces fueron mujeres, que es una cosa que en la guerrilla fue un papel casi desconocido, básicamente porque tanto comunistas como anarquistas no quisieron a mujeres en la guerrilla. El tema del machismo, o sea, quedan muy bien las fotos de mujeres libres en los libros y en los carteles, pero el machismo no nos lo hemos quitado hoy, o sea que hace 70 años ni de coña. Se supone que hubo quizás un 1% de mujeres en las guerrillas. Iban armadas, hacían algunas de las labores que hacían todos los guerrilleros, pero normalmente no se les dejaba actuar en las acciones armadas, y después había cosas como que hacían lo que supuestamente eran labores de mujer, ¿no? O sea, estamos en lo de siempre. En cuanto a los enlaces sí que se destacaron, porque muchos de los hombres trabajaban en el campo y en la labor de enlace destacaron más las mujeres. Bueno, la comida, eso por un lado la conseguían de los enlaces y por otro lado conseguían robándola en sitios, ¿no? Después, por ejemplo, la mayoría de las veces comían frío porque comer caliente significa hacer fuego. Hacer fuego significa hacer humo. Si se hacía fuego, siempre se hacían hogueras pequeñas. En el sur se intentaban hacer con leña de jara o de enebro, sin corteza, porque provoca menos humo, y en el norte con leña de avellano, siempre a poder ser lo más seca posible y sin corteza. Si se disponía de carbón, se hacía con carbón, pero generalmente no existía. La salud era otra cosa pues bastante fuerte dentro de la guerrilla. Lo primero porque no tenían médicos.
Hubo algún médico en alguna de las agrupaciones, o por ejemplo, en Cataluña, en los sitios, no tenían médico. Entonces llevaban botiquines precarios. Podían tener vendas, alguna aspirina, quizás un poco de alcohol o yodo. Básicamente eran remedios caseros y hierbas medicinales, lo que siempre se ha usado en el monte. Si había cosas más graves, a veces se bajaban guerrilleros a algunos médicos que podían ser de confianza, a veces se subía el médico a la sierra, y si no había médicos de confianza, se secuestraba un médico. O, como en otros muchos casos, hubo guerrilleros que murieron de apendicitis, de pulmonía, de cosas por las que no tenían que morir. La higiene era otra cosa peculiar. Por ejemplo, para los enlaces experimentados eran capaces de distinguir a los guerrilleros de las contrapartidas. Las contrapartidas eran guardias civiles disfrazados de guerrilleros por el olor. La vida en la sierra, el humo, el miedo, el sudor, la poca higiene te hace oler mucho. Los guardias civiles de las contrapartidas como mucho iban en turnos de 8 o 10 días a la sierra. No hueles igual. La historia era que si se bañaban, intentaban hacerlo en ríos, siempre con vigilancia, nunca desnudos del todo por si eran sorprendidos. La ropa no se solía lavar en los ríos porque la espuma baja mucha distancia. A veces se hacían pozos, se cubrían con un plástico, se llenaban de agua y se lavaba ahí la ropa. A veces se llevaban a casas de los enlaces, pero intentaban hacer lo menos posible para no perjudicar a los enlaces. Las armas y las municiones. La guerrilla que actuó en Cataluña o en Aragón, esos los que pasaban de Francia, tenían muy buen armamento porque venía de la resistencia francesa, pero la mayor parte de los grupos que actuaron en el Estado, su armamento consistía en pistolas que tenían de la guerra civil, granadas que tenían de la guerra civil y sobre todo escopetas, porque en la sierra la mayor parte de la gente es cazadora, ¿no? Entonces escopetas y algunos fusiles. Era una temporada que había mucho mercado negro e incluso los militares y los propios guardias civiles traficaban con municiones que a veces llegaban a la guerrilla, y una forma que tenían de conseguir armas nuevas era desarmando al somatén, que aquí en Cataluña sabéis lo que es, y que era igual la manera más fácil de hacerlo. A veces se atacaba a la Guardia Civil, pero solía traer muchos riesgos, era mucho más fácil atacar al somatén. Los cobijos. Bueno, esto es, bueno, para que veáis lo que podía ser parte de las rutas, ¿no? Siempre por el monte, esto es parte de las invasiones pirenaicas. No hay fotos de los grupos de maquis andando porque básicamente andaban de noche. Entonces, pero vaya, los caminos nunca fueron fáciles. Y este es el doctor Trias Pujol, que fue uno de los que ayudó a la guerrilla libertaria catalana. Los cobijos. Hay un poco de mitología con respecto a que los maquis vivían siempre en el monte, al raso y todo eso, ¿no? Como comprenderéis, pues hubo gente que estuvo unos cuantos años en el monte, intentaban pasar al raso en el menor tiempo posible. Ya les tocaba siempre que hacían acciones y les tocaba andar, entonces intentaron pasar la mayor parte del tiempo en sitios medianamente seguros. Esto es Ferradillo, en los Montes de León. Este es un pueblo perdido en las montañas en la que la Guardia Civil casi nunca subía, le llamaban la Pequeña Rusia. Aquí los guerrilleros podían hacer vida medianamente normal. Muchas veces se escondían en masías, en cortijos, en X sitios. En Asturias hicieron cabañas, utilizaban minas que estaban en desuso, etc. Esto, por ejemplo, es el cortijo Mojapiés. Era una de las bases del grupo de los jubiles. La historia es que, claro, cuando empiezas a utilizar un sitio, si pillan a alguien cercano o de los enlaces o de las partidas, puedes tener una emboscada. Aquí murió la partida entera de los jubiles, menos este hombre que es José Moreno Salazar, que era parte de ellos, resultó gravemente herido y después estuvo en prisión no sé cuántos años. Fue el único que libró. Básicamente los campamentos que fueron un poco fijos, casi todos fueron desarticulados y con malas experiencias. Esto es el campamento de Aguaviva, en Teruel. Es un campamento de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Bueno, aquí como veis, bueno, las ametralladoras son las Sten, que vienen de la resistencia francesa, tienen una máquina de escribir, tienen una pequeña multipista. El AGLA tuvo varios campamentos, tanto en Cuenca como en Teruel, así, todos fueron descubiertos y hubo algunas matanzas de guerrilleros fuertes. Al final eso, no les salió rentable tener campamentos fijos. Bueno, otra de las cosas que fue importante dentro de la guerrilla fue
siempre dieron bastante importancia a la propaganda. Desde el régimen se intentó siempre describirlos como bandoleros, como atracadores, y ellos intentaron reivindicar su parte de luchadores republicanos y de que estaban luchando contra el gobierno que se había sublevado, ¿no?, contra el régimen. Esto es una solidaridad obrera de parte de los cenetistas que hubo en Unión Nacional, mientras estuvieron tanto en la resistencia francesa como por parte de cuando empezaron a pasar en las invasiones del 44. Esto es un poco pues para ver que hubo periódicos o medios de propaganda bastante bien como bien hechos, ¿no?, con medios y así, y después hubo otras cosas como esta. Esto es un bando por parte de una pequeña partida de Almería, de la partida del Carbonero. Ellos hacían los bandos a mano, pues ya veis, bueno, muchas faltas de ortografía, pero muy salado, ¿no? Después esto es el guerrillero, que lo publicaba la Federación de Guerrillas de León Galicia, que fueron los primeros en tener más o menos un órgano publicitario así interesante y de continuo. Y esto es otra de las maneras que hubo de publicitarse, ¿no? Este es el famoso mortero modificado de Quico Sabaté, con el que lanzaba tacos de octavillas, ¿no?, o desde solares, o desde azoteas, o incluso desde una furgoneta. Aparte de este famoso mortero, los grupos anarcos que funcionaron por Barcelona y alrededores a veces cogían tacos de octavillas, los mojaban, los ponían en techos de tranvías o de taxis, y con el funcionamiento, ¿no?, se iban secando las octavillas y se iban saliendo del taco. Entonces, eso, no había nadie que los repartiera, se repartían ellos solos. Esto fue otra forma un poco más bestia de propaganda, pero eso, como el régimen nunca hacía publicidad ni propaganda de los guerrilleros, pues a veces cuando faltaba la luz en tu fábrica o en tu pueblo, muchas veces era síntoma de que habían volado las torres de electricidad o de alta tensión que había cerca. Bueno, dentro de las acciones que utilizó generalmente la guerrilla, pues eso, aparte de los sabotajes eléctricos, saboteó ferrocarriles, se hicieron ocupaciones de pueblos, ¿no? Se llegaba, se entraba al ayuntamiento, se intentaba destruir los archivos que tenían, se hacía un mitin a la población, se intentaba desarmar a las falangistas que hubiera en el pueblo, si se pillaba a alguno se le intentaba dar un correctivo también, y después se marchaba, ¿no? La principal acción que tuvo siempre la guerrilla fue el golpe económico. Ni comunistas, ni anarquistas, ni ningún partido ni sindicato apoyó monetariamente a los grupos que estuvieron en la sierra, ni en las ciudades. Entonces siempre tuvieron que sacar dinero. La mayor parte del dinero, además, por una parte era para subsistir los propios guerrilleros, pero básicamente después fue para las familias, porque eran tiempos de una escasez brutal, para familias que habían perdido gente, por ejemplo, en la guerrilla, para ayudar a presos, etc. Una parte iba también, por ejemplo, para la CNT, o dentro del comunista, una parte iba también para el partido, ¿no? Pero eso, siempre fue al revés. Las guerrillas tuvieron que nutrir a los sindicatos y a los partidos en vez de ser al revés. Entonces muchas veces, por ejemplo, los grupos urbanos pasaban la frontera, venían y lo primero que tenían que hacer era un golpe económico, con lo cual ya delatas que estás aquí, lo cual es una estrategia fatal. Pero bueno, aparte de esto, otra cosa de las que solía utilizar la guerrilla como arma eran las ejecuciones, básicamente de confidentes, infiltrados o gente que se destacaba en la persecución de las partidas o los grupos guerrilleros o de los familiares de los grupos guerrilleros, y algunas veces también ejecuciones de guardias civiles que se destacaban en la represión. Bueno, voy a empezar un poco con lo que eran las zonas principales de la guerrilla anarquista en el Estado español. Para empezar por Cataluña, que básicamente porque es la más conocida. Esta es la única foto que hay del grupo de Massana. El grupo de Massana es uno de los pocos grupos que hubo rurales aquí en Cataluña. Ellos actuaban desde Francia, pasaban. Empiezo con ellos porque Marcelino Massana, para empezar, consiguió salir vivo, que es de los pocos encargados de guerrilla que lo hizo. Y otra cosa mucho más importante aún es que consiguió que mientras él funcionó en su grupo no tuvieran ni bajas mortales ni detenidos. Después parte de su grupo bajaría a los grupos de acción de Barcelona y sí que hubo unos cuantos ejecutados y unos cuantos encarcelados.
Básicamente Marcelino Massana sabía que en el exilio la CNT estaba completamente copada por infiltrados de la Brigada Político-Social. Entonces a él le daban una misión para hacer, pero él nunca comunicaba al sindicato ni cuándo iba a venir al Estado, ni por dónde iba a entrar, ni el grupo que llevaba, ni nada. Y consiguió librarse, bueno, entre eso y suerte, ¿no? Pues si no hay suerte no vas a ningún lado, pues eso, consiguió salir vivo y no perder a ninguno de sus hombres, que yo creo que básicamente de los grupos yo creo que es el único al que le ha pasado eso. En Cataluña fue mucho más importante la guerrilla urbana que la guerrilla rural. Guerrilla rural, aparte de ellos, estaban los patacons, que era un grupo que había por la zona de Reus, que fueron de los pocos grupos que no pasaban a Francia, ellos estaban anclados en el terreno. Otro de los pocos grupos que no pasó a Francia fue el grupo de los anónimos. Los anónimos funcionaban en Barcelona, procuraban no tener contacto con la CNT del exilio y casi ni con la CNT del interior. Aparte de algunas expropiaciones económicas, a veces se dedicaban a labores de protección de eventos, reuniones, etcétera, o hicieron algunos de los intentos de atentado contra Franco. En Cataluña, aparte de los grupos más conocidos, ¿no? Como puede ser el grupo de Facerías, el de Sabater, Ramón Vila, etcétera, hubo grupos desconocidos, como el de este hombre Ramón Claret. Ellos se dedicaban sobre todo a crear una red de puntos de apoyo, a crear pisos francos, etcétera, para gente que estaba perseguida. Era un grupo pequeñito, y yo que sepa eran 3 personas, él, su compañera y otro más. Tuvieron sus tiroteos, tuvieron sus expropiaciones, hacían chantajes adversarios y así, pero eso, básicamente ellos se dedicaban a crear infraestructura para la clandestinidad. Bueno, en Cataluña hubo muchos grupos, eso básicamente pasaban de Francia. Hubo algún grupo como el de los hermanos Soler, ¿cómo se llama? Soler Fernández, que es uno de lo que podemos llamar, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo, de gatillo fácil. La policía tenía gatillo fácil siempre, pero si ya los guerrilleros lo tenían también, aquello solía convertirse siempre en un desastre. De las acciones que hicieron, estuvieron actuando como 3 o 4 años, básicamente siempre hubo víctimas civiles, heridos y muertos. Creo eso, que no solo tenemos que cantar nuestras glorias, sino que tenemos que cantar nuestras mierdas y bueno, eso, hay un poco de todo, ¿no? La siguiente zona donde hubo mucha importancia anarquista, posiblemente donde hubo más grupos aunque en Cataluña, fue Andalucía. Bueno, esto es una hoja policial con miembros de las partidas de Ollafría y del Llatero. Estas partidas no eran exclusivas anarquistas, estaban dirigidas por anarquistas y tenían bastantes libertarios en sus filas, pero eran partidas más o menos unitarias. Algunas de ellas se integraron en las agrupaciones comunistas, otras no, pero bueno, estas partidas a veces funcionaban por su cuenta, a veces funcionaban entre sí, tanto la de Llatero, la de Ollafría, los hermanos Clares. Estuvieron funcionando básicamente hasta el 47 o el 48. En Almería hubo también, como aparte de la partida del Carbonero que hemos visto antes, el bando. Estuvo también la partida del Cuco, que también era libertario, que fue el que después fue más o menos el encargado de la agrupación guerrillera de Almería. En la zona de Málaga y Cádiz, básicamente las guerrillas eran libertarias. En la Sierra Blanca estuvo la de Antonio Mayuca, la de los de Ojén. En Cádiz la agrupación Fermín Galán tenía mayoría anarquista. También hay una curiosidad, la agrupación Fermín Galán estuvo dirigida por Bernabé López, que era un guardia civil. Un guardia civil de la CNT, pues de todo tendrá que haber, qué sé yo. Y bueno, eso, en el grupo de los cubiles en Córdoba, en la zona norte de Córdoba, bueno, en algunos sitios las agrupaciones guerrilleras mandadas por los comunistas y los grupos anarquistas anduvieron a tiros, en otros sitios colaboraron bastante bien. En la zona, en Córdoba, consiguieron llegar a funcionar muy bien. Por ejemplo, en Villaviciosa había 3 partidas anarquistas que se integraron en la tercera agrupación y no hubo ningún problema, pero bueno, tanto en la agrupación guerrillera de Málaga, Granada, como por ejemplo en Galicia, las cosas no fueron tan bonitas. El siguiente sitio donde hubo varias partidas libertarias fue en León. Esta es la partida de los hermanos Arias. En el norte de León hay otra cuenca minera, y de allí salieron 3 partidas libertarias, funcionaban en 3 valles paralelos en la zona de Fabero, y a veces colaboraban entre ellos, a veces iban por su cuenta. Eran eso, tanto los Arias como la partida de Ramirón, como la de Tejerina.
estuvieron funcionando hasta el 47 o el 48. Parte de ellos consiguieron pasar a Francia por medio de redes de evasión libertarias a finales de los 40. Esto es la agrupación guerrillera de León, Galicia. Fue la primera agrupación que se formó en el año 41 en Ferradillo. Esta es la foto de la formación. Era unitaria, aquí funcionaban juntos anarquistas, comunistas y socialistas. Fueron los primeros que más o menos se estructuraron militarmente, crearon su propio tribunal para juzgar lo que ellos consideraban malas actuaciones de los guerrilleros, publicaron su periódico, tenían su propio hospital, abarcaron 4 provincias y además empezaron a ser una guerrilla ofensiva en vez de ser puramente defensiva. Y básicamente después, en el 44, cuando los comunistas empezaron a pasar, copiaron la estructura de la Federación de Guerrillas básicamente en todo, hasta en el propio nombre de los periódicos, que muchos se llamaron El Guerrillero como el de ellos. Esta agrupación funcionó hasta el 46, en la que se salieron los comunistas, y básicamente después ya funcionaron simplemente como partidas autónomas. Bueno, en el resto del Estado, en casi todos los territorios donde hubo guerrilla, hubo guerrillas libertarias. Este es uno de los grupos que pasaba de Francia en la zona de Aragón, es el grupo Ródenas Valero. En Aragón hubo tanto de los grupos que pasaban de Francia como en la zona de Teruel grupos que estaban ahí fijos. En la zona de Teruel estaba, por ejemplo, el grupo de Pedro Mesquita y estaba el grupo del Petrol. El grupo del Petrol, como no quiso integrarse en la agrupación guerrillera de Levante de Aragón, el Petrol fue ajusticiado por los comunistas. Esto es la agrupación Neira de Galicia, que fue de los primeros grupos. Este grupo se echó al monte en el 36, llegó a tener más de 50 miembros. Además consiguieron que sus enlaces se metieran bastante dentro de lo que era el régimen franquista. Consiguieron también infiltrarse tanto en las cosas que a veces sus heridos podían mandar a hospitales públicos a ser curados por la red que tenían. Aparte del grupo de Neira, en Galicia funcionó también el grupo de Curuxás, que eran mineros, que también eran anarquistas. Este es el grupo de Santeiro, en Asturias, como curiosidad las cabras que llevan ahí. En Asturias también la partida de César Terrón era libertaria, aunque en Asturias la mayoría fue primero socialista y después comunista. Por ejemplo, en Cantabria funcionaron las partidas de Pino el Cariñoso y el hijo del practicante de los Carabeos, aunque después ya empezaron a entrar las agrupaciones libertarias. En Navarra, que no hubo casi maquis porque allí se destacaba sobre todo los requetés y lo que allí llaman los chapelgorris, ¿no? Los boinas rojas, que allí se persiguió muchísimo al maquis, pero bueno, sí que hubo alguna partida libertaria que estaba afincada al otro lado de la frontera y actuaba, ¿no? en la parte navarra. Bueno, ahora os voy a hablar un poco del enemigo. Igual que hubo maquis urbano y maquis rural, pues hubo las fuerzas de represión que se encargaron de perseguir tanto a unos como a otros. Este es Eduardo Quintela, era comisario de la Brigada Político-Social, como la secreta. Fue el encargado de reprimir en Barcelona sobre todo a los grupos anarquistas. Y bueno, no solo se dedicaban a la persecución de los grupos guerrilleros, sino sobre todo se dedicaban a la infiltración tanto de sindicatos como de partidos, tanto dentro del Estado como sobre todo en Francia, ¿no? Si la BPS fue la que se distinguió en la represión urbana, en el mundo rural los que se distinguieron fueron sobre todo la Guardia Civil. La Guardia Civil a lo largo de los años fue extendiéndose, fueron cada vez yendo a pueblos más pequeñitos, hasta llegaron a tener cuartelillos en casas de campo, en zonas de guerrilla. Se distinguieron por la brutalidad en general. Además, en muchos de los sitios tenían beneficios por guerrillero muerto, lo que les daba podían conseguir o beneficios económicos o ascenso de grado, ¿no? Y la historia es que era mucho más fácil a veces matar enlaces que no iban armados y que los conocían que matar guerrilleros. Entonces, muchas veces mataban enlaces, les ponían un arma y los calificaban como guerrillero muerto y ascenso para ellos. La Guardia Civil, aparte de distinguirse en su represión como Guardia Civil en sí, se distinguió en el uso de las contrapartidas.
Las contrapartidas eran sobre todo guardias civiles, aunque después también colaboraron tanto somatenes como falangistas en sí, que vestían como guerrilleros, iban armados como guerrilleros y salían al monte. Salían eso, como os he dicho antes, en turnos de 8 o 10 días, aparte sus mandos normalmente, antes de que salieran, le registraban las mochilas para quitarles toda la comida posible y que así tuvieran que robar en el monte, ¿no? Para así desprestigiar un poco a los grupos de guerrilla. Entonces se dedicaban, por un lado, a intentar encontrar, a intentar encontrar enlaces, a intentar descubrir grupos guerrilleros, y si no lo hacían, pues a intentar desprestigiar a los grupos guerrilleros, tanto robando en los sitios que se supone apoyaban a la guerrilla, como a veces violando mujeres que vivían en esos sitios, o así, ¿no? O sea, básicamente dando mal nombre a la guerrilla y bueno, aparte después muchos de los guerrilleros que se entregaban o eran detenidos, se les incorporaba a las contrapartidas como guías y como sabedores de muchos de los puntos del mundo. El Somaten. Bueno, el Somaten es una institución catalana, como me imagino que sabéis. Fue durante los años de la República, fue anulado. Después Franco lo volvió a poner en vigor. Entró primero en Cataluña, después siguió en León y al final, no sé si en el 44 o el 45, se extendió a todo el Estado. Fueron parte importante dentro de las contrapartidas y de las batidas contra la guerrilla. Son civiles, normalmente de derecha o de extrema derecha, con derecho a armas, con derecho a usarlas, y que ayudaban a la Guardia Civil a hacer orden o desorden, según se vea, pues por sus lugares. Este es el Somaten del Toboso. Bueno, este hombre es Laureano Cerrada, no sé si os suena alguno. Este hombre fue uno de los personajes importantes de la CNT. Este hombre fue un enorme falsificador. Empezó a distinguirse en la resistencia francesa, primero falsificando todo tipo de documentos y después porque creó una organización que se dedicaban a asaltar polvorines nazis para conseguir todo tipo de armas. Las armas ligeras las dedicaba a la guerrilla y con las armas pesadas traficaba con ellas. Este hombre fue eso, durante unos años fue un pez gordo de la CNT, después cayó en desgracia y de hecho hasta la CNT intentó conseguir que el grupo de los Maños lo ejecutara. El grupo de los Maños les dijo que no, por suerte. Se supone que cuando murió en el 76, que lo mató un infiltrado de la BPS dentro de la CNT en París, se supone que funcionaban unas 10.000 personas por el mundo con documentos falsificados por él. Como anécdota, deciros que durante la época de la resistencia francesa, no, igual un poco después, consiguieron unas planchas y estaban en Nimes. Nimes debe ser una ciudad que les molan los toros. Y para ver qué tal funcionaban, había una corrida uno de esos días y decidieron triplicar el aforo de lo que era la plaza, ¿no? Entonces él y alguno de sus compinches, entre ellos Luis Robla y así, alquilaron una habitación enfrente, se salieron al balcón con su botellita al puro y tal, y a ver lo que pasaba. Pues primero empezó a llegar gente, empezó a haber disturbios, tuvieron que ir los gendarmes, se preparó parda y bueno, dijeron, parece que las planchas funcionan. Este hombre también estuvo en el 44 en Milán, no para ver la ejecución de Mussolini, sino para robar las planchas de 50 y 100 pesetas de los billetes que se hacían en Milán. Las robó. Intentó acabar, pues igual que Lucio intentó joder sus cosas a base de falsificar dólares, este falsificaba pesetas para intentar desestabilizar el régimen franquista. Metió todas las que pudo. Aparte de eso, se destacó en su apoyo a la guerrilla, aparte de armarlos con todo lo que podía. Por un lado, compró un hotel en Font-Romeu, que está muy cerca de la frontera. Entonces los grupos que venían de diversas ciudades de Francia, primero paraban en ese hotel de Font-Romeu, se bajaban de los trenes, autobuses, lo que fuera, se iban a ese hotel de Font-Romeu, intentaban pasar un poco desapercibidos, y después compró esta edificación en el Pirineo. Esto es el Mastartàs, que fue una de las bases importantes de la guerrilla libertaria. Está como a 5 kilómetros de la frontera, por la zona del Puigmal, y esto fue tanto polvorín como base de entrada y salida. Ambas cosas pagadas por Laureano Cerrada. Esta base funcionó hasta el 52, que ya en el 52 los gendarmes ya habían descubierto 2 veces un montón de armas y explosivos y ya más o menos la clausuraron. Nosotros estuvimos en el 2000 y pico y dio casualidad que encontramos a un hombre mayor que nos dijo, sí, pues yo alquilé el Tartàs en el 63, y dice, y cuando empecé a hacer obras, de repente empecé a encontrarme cajas un poco raras abajo en una bodega,
y bueno, encontró 2 toneladas de explosivos aún en el 63. Bueno, la Unidad Cerrada, aparte de todo esto, no sé si os sonará, compró este avión Norrecrim para intentar bombardear a Franco en la regata de la Concha del 48. Aquí hay diversas versiones. Una un poco más que queda mejor, que dice que intentaron bombardearlo y cuando estaba llegando a la Concha le salió primero un hidroavión y después 3 cazas. Y hay otra que parece más real, que es que el piloto pues al final le dio un ataque de nervios y se volvió, ¿no? Bueno, aparte de este intento, bueno, por otro lado, la información que tenían ellos es que Franco estaba en el palco de autoridades. Y resulta que Franco no estaba en el palco de autoridades, iba en un yate que habría fletado a alguno de sus amigotes para ver las regatas más de cerca, ¿no? O sea que tampoco hubieran podido acabar con él. Aparte de este intento, otra vez que Franco iba a visitar la zona minera de Fígols y así, pues se armó a 50 guerrilleros, se les llevó al Tartàs, se puso a Ramón Vila, que era de los guías más experimentados, para que los llevara, y la historia fue que cuando pasaron, bueno, las montañas de ahí son de 2.000 a 2.500 metros, pasaron de noche, pasaron con niebla, una columna de 50 hombres es larga, empezaron a separarse un poco, y los que supuestamente cerraban la marcha, de repente empezaron a oír ruidos por detrás. Creyeron que eran los guardias de fronteras, se liaron a tiros y después descubrieron que eran los propios grupos, ¿no? que se habían separado. La historia es que ya sí entonces habían advertido a los verdaderos guardias de frontera y se tuvo que suspender el asunto. Bueno, ya que estamos con los atentados contra Franco, deciros que del 39 hasta el 62 hubo bastantes. Como también sabéis, Franco murió en la cama, o sea que todos fracasaron. Hubo algunos que fracasaron básicamente porque estaban mal organizados, otros por un poco utópicos y otros por mala suerte. Este es Venceslao Jiménez, del grupo de los Maños, al que le encargaron matar a Cerrada. Los Maños lo intentaron 2 veces. Una vez decidieron que no lo hacían porque cuando empezaron a probar las granadas que tenían, no sé si probaron 5 o 6, solo funcionó una, dijeron no. Y otra vez se fueron a Madrid, contactaron con un legionario que había estado en la Guardia de Franco, y cuando empezaron a tener contacto con él y empezaron a preguntar por las rutinas y las cosas, les resulta que ellos ya llevaban un infiltrado, el chaval, Aniceto Pardillo, el chaval cantó y desapareció el legionario. Hubo, por ejemplo, en el 40 se atentó contra una columna de coches en la que supuestamente iba Franco, se ametralló y se le lanzaron granadas al coche en el que iba, se destruyó el coche. Resulta que después, en vez de Franco, iba uno de sus principales jefes de seguridad. El grupo fue exterminado. Después hubo un poco de todo. El último atentado fue, ya más que por los nazis, fue organizado por Defensa Interior. Fue un poco como la continuación, ¿no?, de la guerrilla anarquista. ETA pasó los explosivos y ellos los pusieron entre Donosti y el Palacio de Ayete, que Ayete es un sitio donde iba Franco a veranear normalmente. La historia es que Franco solía hacer sus veranos, iba a Coruña, después pasaba a Donosti y se iba a Ayete. Entonces, un grupo en Coruña tenía que avisar cuando salía el famoso Azor el yate de Franco. Avisaba a los de Donosti, estos ponían el explosivo, ponían su temporizador. La historia fue que el temporizador tenía, no sé si las pilas le duraban 11 días o así. Se supone que con eso llegaba. Bueno, pues Franco se entretuvo por lo que fuera, y cuando llegaron los 11 días, esto les dio miedo de que el petardo pudiera explotar al paso de cualquiera, lo detonaron y Franco llegó esa tarde a Donosti. Pues bueno, santas casualidades, ¿no? Bueno, este es Ginés Urrea, del grupo de los Anónimos, uno de los grupos que funcionó en Barcelona. También lo intentaron un par de veces, por unas cosas o por otras. Esto, bueno, lo cuenta Domènec Ibars. Aquí estaban, no sé si cerca de la estatua de Colón o qué, estaban vestidos de policías, con placas de policía y todo. La historia fue que cuando se estaba acercando, se unió a la columna donde iba Franco, se unieron como 2 banderas de chavalitos y chavalitas de, no sé, las nuevas generaciones franquistas o así, pero eran niños. Entonces decidieron que, claro, que si empezaban a tirar granadas y así, igual podía caer Franco, pero iba a caer pues un montón de chavalitos, y decidieron suspenderlo. Bueno, y ya para acabar, os voy a contar algunas curiosidades. Esto es una granada que llevaba el somatenista Abel Rocha. Abel Rocha fue el que acabó con la vida de Quico Sabaté. Quico Sabaté llegó a San Celoni, venía herido, preguntó por un médico, le dieron una dirección,
en vez de llamar a esa puerta de mola del lado y la puerta del Kiko, porque sabían que el Kiko había pasado, fue a sacar la pistola, el Kiko le disparó primero, la bala dio en la granada no explotó y desvió la bala. Y eso le dio tiempo a Abel Rocha a matar al Kiko. Y ahí está la granada sin explotar. Bueno, esto es la forma que tenía la Guardia Civil de, por un lado, de escarmentar a los guerrilleros, de intentar eso, en los pueblos, pues si ayudabas a la guerrilla o si eras un guerrillero, eso era lo que ibas a tener, ¿no? Los dejaban expuestos en los pueblos durante varios días, sin que sus familias pudieran hacerse cargo de ellos, y un poco como distracción y cosa morbosa. Esto es una noticia del Ideal de Granada, para que veáis un poco la mano. Bueno, es como lo que pasa ahora, pero bueno. Supuestamente esto es un encuentro entre la partida de Osquero y la Guardia Civil. Aquí pone que 5 cocineros han muerto. La historia es que solo murió una persona, que encima no era guerrillero, era el dueño de la cueva donde fue el encuentro, y lo que sí murió fue un sargento de la Guardia Civil y un número, aparte de otros 2 guardias civiles heridos. Esto es un curioso libro, supuestamente es un miembro de la partida de Marcel Massana, que después estuvo en los grupos de acción de Barcelona. Es un tipo que se arrepiente, es un tipo que, bueno, pues que acaba hablando muy mal de la guerrilla. Este libro está escrito por la Brigada Político-Social o por alguien encargado de la Brigada Político-Social. Al final cualquier cosa valía para intentar desprestigiar la lucha guerrillera. Y nada, y esto es otra de las cosas. Cupos de estos de racionamiento, que por el otro lado es, pues ya veis, publicidad anti-Maquis en León, ¿no? Y nada, deciros pues eso, que la lucha guerrillera duró hasta... Bueno, aquí murió Ramón Vila en 1963, en Galicia murió José Castro, que era el piloto, en 1965, que con la muerte de estos hombres no acabó la resistencia armada, que a partir del 60-61 dentro del ambiente libertario se creó Defensa Interior, pero para eso por suerte sigue estando Octavio Alberola por ahí con ganas de transformarlas y sabiendo muchísimo. Que después de Defensa Interior se crearon tanto el MIL como los GARI como los grupos autónomos de después, pero para eso también está, por un lado, Johnny Destruye con el libro que ha sacado, que es bastante interesante, y ahora hay una chica que se llama Irene que ha sacado un libro con la parte femenina de todo eso, entonces es mucho más interesante que lo cuenten ellos y ellas. Y nada, por mi parte eso es todo. Agradecer a todo el mundo que hayáis venido. Si alguien quiere tanto preguntar como comentar algo, perfecto, y si no, muchas gracias a todos y a todas.